El video será después compartido vía la dirección de posgrado, lo mandarán al chat de ustedes. Déjenme verificar si está grabando. Sí. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Bien. Excelente. Ahora vamos a arrancar. El tema de la conferencia geopolítica ecológica nace de algunos fenómenos atmosféricos que recién pasaron y afectaron a nuestra isla. La idea era enfocar la temática sobre la geopolítica y divagar un chin sobre la geopolítica económica o la geoeconomía. Pero fruto de muchas inquietudes que se presentaron en la institución, mucho impacto en la UTE misma por los últimos atmosferiles que pasaron, un ciclón que pasa cerca de nosotros, muchas vaguadas, anteriormente un periodo de sequía muy largo. Me surgió la idea de ver con ustedes, de introducir una disciplina nueva que no tiene más de bueno, en teoría cumple 21 años en este año, pero que no suena mucho. Pero para poder entender qué es la geopolítica ecológica, primero tenemos que hablar de su abuela, la geopolítica en general, y después enfocarnos un chin en lo que es la geopolítica económica o geoeconomía. Porque la geopolítica ecológica o geoecología política es una disciplina que surge exactamente de la geoeconomía. En ese sentido, si usamos la definición de Conrado, la geopolítica no es nada más que una rama de las ciencias políticas que estudia la relación, la interdependencia entre política y un complejo de factores no políticos que forman parte de un espacio o ambiente determinado nell'ambito geográfico. Ahora, ¿cuáles son estos factores? ¿Cuáles son estos elementos no políticos que inciden en la geopolítica? Hay algunos muy conocidos, muy entendibles, otros un pelito más, un pelito menos que necesitaremos explicar mejor. Pero el primero que se toma en cuenta es exactamente la ubicación del país. O sea, ¿dónde está ubicado en el mapa este país respecto a otros países? La determinación de la ubicación incide notablemente en el poder geopolítico de este país. El relieve también influye. Piensen, por ejemplo, a un país como Suiza, que pasó indemne dos guerras mundiales, la primera y la segunda, propio por su relieve, por los Alpes suizos que impedían el movimiento de grandes cantidades de ejércitos. Estaba diciendo, estaba llegando al chat. Que estaban ubicados en grandes cadenas montuosas que dificultan el paso de las tropas. Igual pasa también en el caso extremo con el paisaje. Pensamos, por ejemplo, a la guerra de Irak de unos cuantos años atrás, del final del siglo pasado, cuando se tenía que cruzar un desierto entero para poder llegar a enfrentar a las tropas enemigas. El clima también es sumamente importante dentro de los factores ambientales geopolíticos. Recordamos, por ejemplo, las dos invasiones que tuvo Rusia, una en la época de Napoleón, en el 1800, y la otra en la Segunda Guerra Mundial, en el 1941, más o menos, cuando Stalin tuvo que sufrir la invasión de las tropas nazi
liderada por von Pablo como general, como mariscal, y sobre todo Hitler como estratega, la famosa Operación Barbarroja. En ambos casos, unas invasiones que tenían que terminar rápidamente por el poderío de las Fuerzas Armadas, francesa en el primer caso, alemana en el segundo, se dilató en el tiempo y se transformó en una derrota por los dos ejércitos invasores por la acción del clima, por los factores climáticos. Una vez que pasó el otoño muy lluvioso y entró el invierno, todo congelado, no había suministros para la tropa, faltaba algo muy importante que es la logística, en este caso hablaremos un chin después de esto también, del factor logístico en la geopolítica, y los dos ejércitos fueron derrotados por las fuerzas defensivas. Los recursos naturales inciden notablemente en la geopolítica. Recuérdese, por ejemplo, que la invasión de la guerra de los alemanes tenía la necesidad de empoderarse de territorio, pero sobre todo de recursos naturales. Las primeras invasiones que hicieron fueron, por ejemplo, en Checoslovaquia, la que ahora es la República Checa y la República Eslovaca, para apoderarse de las minas de hierro que era necesario para la producción de tanques de guerras, de camiones, etcétera. Así que la búsqueda de recursos, no lejos vamos cuando la intervención norteamericana en la guerra, en la invasión de Irak, de Kuwait al final del siglo pasado, también para proteger los yacimientos petrolíferos. Así que estamos hablando todo de recursos naturales sumamente importantes para la economía. Y la economía es un factor muy determinante en los aspectos geopolíticos, en cuanto, y lo veremos más adelante en la conferencia, no se trata solo de poderío militar, sino sobre todo de poderío e impacto económico de los diferentes actores involucrados. Y no podemos dejar de un lado la demografía, o sea, la población, y sobre todo la estratificación social, o sea, la presencia de clases sociales definidas, en este caso, que pueden favorecer o no una invasión de un país o una guerra de agresión. Le pensamos, por ejemplo, a la estratificación social de un país donde había esclavitud o habían siervos, de una vez las posibles rebeliones o podían ayudar a los invasores. Le recuerdo todavía, no le voy a decir recuerdo como ayer porque pasaron 2 siglos, yo no soy tan viejo, pero recuerdo todavía cuando me daban clases de historia y me explicaban que el factor predominante de la revolución bolchevique y de la salida de Rusia del Imperio Ruso de la Segunda Guerra Mundial fue exactamente esta revolución empezada y desarrollada por las clases más humildes y opresas, que eran casi todos siervos, siervos de la gleba, ligados a la tierra, ligados a la producción, etcétera, tratados como esclavos. Así que una pequeña revolución interna, si bien administrada, puede portar a un país a perder una guerra. Y de último, no podemos dejar de a un lado, en este caso, el concepto de fuerza militar. ¿Cómo decirlo? Con palabras simples, solo un loco se mete a atacar hoy en día un país que tiene una bomba nuclear. Bueno, tenemos casos, pero normalmente son casos de defensa, no de ataque. Le, y después entra muy en juego la relación que existe entre los estados. Por ejemplo, desde el tiempo de la colonia, le, tenemos una relación muy estricta entre Estados Unidos e Inglaterra. Le recuerdo, por ejemplo, que durante la guerra de la Falkland, o como lo llaman los hispanohablantes y los argentinos principalmente, la guerra de las Maldivas, Estados Unidos estaba vinculado a un tratado de protección recíproca con todos los países de Latinoamérica, pero al mismo tiempo tenía lazos muy fuertes con Inglaterra. Y al final, la base operativa de la respuesta inglesa a la invasión de la isla de Falkland, que estaba en las la isla de Ascensión, en la parte centro-sur del Atlántico, eh, la base militar que estaba allí era administrada por los norteamericanos que dieron todo el apoyo logístico y hasta propusieron al gobierno inglés prestarle un portaaviones
En principio estaban hablando de uno de los portaaviones nucleares, después el ofrecimiento se redujo a una de la clase VASP de portahelicópteros y aviones de asalto de los Marines. En el caso que uno de los tres portaaviones de Inglaterra involucrado en la guerra tuviese tenido algún daño, algún percance por parte de los aviones argentinos que estaban equipados con misiles escoceses producidos en Francia, misiles antinave. Y a este punto tenemos que introducir otro concepto muy importante en el ámbito de la geopolítica, que es el Lebensraum. El Lebensraum sería traducido del alemán como espacio vital. Lo que representa es las necesidades de un país de crecer y acrecerse para poder tener acceso a más recursos y poder satisfacer la demanda de espacio de su población. Le, Allí podemos analizar un momento las teorías de Ransel y Kielen, que enfocan el concepto de Estado, lo relacionan con el ser humano y afirman que el Estado es como un organismo, un bebé natural con el derecho a crecer. Pero obviamente todo organismo que crece al final muere. E igual pasa con los grandes estados y los grandes imperios del pasado. Y allí podemos empezar a analizar sin ninguna dificultad todo lo que era, por ejemplo, el imperio asirio, que logra crecer partiendo del imperio babilonense y se crece, se crece, se crece, se transforma después en el imperio persa y llega a su tope chocando con el Reino de Macedonia, que es un pequeño microestado al norte de Grecia que se empieza a expandir bajo la visión inteligente, vamos a decir así, la capacidad guerreras de Alejandro Magno y pierde batallas, siempre más importante, hasta que viene absorbido totalmente en lo que pasa a ser el Imperio Macedonio. Y de allí podemos seguir, por ejemplo, con el Imperio Romano, que nace en la ciudad de Roma, que todavía ni existía cuando nace como idea. La historia dice que Roma nace de una partición entre los dos gemelos, Rómulo y Remo, tirado con un instrumento de agricultura. Y del origen de la ciudad de Roma empieza a crecer, a expandirse, porque necesitaba más territorio para los cultivos, para la producción, etcétera. Empieza a extenderse a las Sabinas, empieza a tirarse arriba para la Etruria, empieza a conquistar todo lo que es actualmente la Italia meridional, sube por la Gallias, primero la Gallias Cispadana, después la Transpadana, hasta llegar después a la Gallias actualmente Francia, y se expande hasta España por un lado, a Alemania por el otro, y sube hasta llegar a Inglaterra. Y al mismo tiempo, sus cortes van a abarcar todo lo que es la parte sur del vacino del Mediterráneo, haciendo prácticamente un imperio todo alrededor del Mediterráneo. Pero ese crecimiento fue tan grande, tan extenso, que llegó el momento que la administración absorbía demasiado recurso que el imperio no tenía. Y allí empieza lo que es la involución del imperio y la caída. Esto mismo discurso lo podemos analizar con imperios más recientes. Por ejemplo, el imperio colonial británico, que empieza con una pequeña parte de Inglaterra en el 1100 más o menos después de Cristo, y empieza a expandirse, conquista los 6 reinos que formaban Inglaterra, se expande con el Principado de Gales, sube hasta llegar a Escocia en luchas constantes, se expande en la isla al lado, coge la isla de Man, coge la isla de Irlanda, y después ya no tiene espacio porque está todo allí rodeado del océano y del Mar del Norte de un lado y del Báltico que lo encierra de la otra parte. ¿Y dónde va a crecer? Y allí empieza lo que es el fenómeno del colonialismo, ir a buscar espacios vitales en otras tierras.
en las dos imágenes que seleccioné para explicarle estos conceptos, podemos ver a la de la izquierda los cinco poderes mundiales del principio mediado del 1800. Le tenemos la reina Victoria, que representa Inglaterra, el Kaiser Wilfredo I de Alemania, el zar Alejandro II, creo que era el segundo, sí, de Rusia, la Mariana, que representa Francia, y no me pidan que ya pues esté un japonés, que era el quinto imperio de la escena, pero no sé quién pusieron el autor de la imagen, que se están repartiendo ¿qué? China. El chinito de atrás que grita diciéndome, oiga, me están partiendo mi imperio, mi dinastía Qing y mi dinastía Wing, entre ustedes, pero no como una colonización militar, sino ya empieza a hacerse una colonización económica, el derecho de exportar, la obligación de comprar. Le, algo que hoy en día está haciendo China con los demás países. Esto lo veremos más adelante al final de esta etapa del discurso. En la otra imagen tenemos al rey Jorge III, el soberano de Inglaterra, el famoso soberano que perdió las colonias norteamericanas, con al frente Napoleón, que se reparten el mundo en tajada, definiendo cada uno su área de influencia. Nosotros, como dominicanos, sufrimos en parte esto. Le recuerdo que el general Leclerc, cuando fue a controlar las primeras revoluciones negroides en la hermana república de al lado, la de Haití, era el cuñado de Napoleón. Murió de fiebre amarilla, pero en aquella época ya estamos hablando de finales del 1700, principios del 1800, ya los habitantes de Haití, en este caso el Imperio francés, se habían extendido hacia nuestro lado, ya habían empezado las pequeñas guerrillas que después llevan en el 1800, en las dos décadas del 20 al 40, a la dominación haitiana de nuestro país. Así que también nosotros fuimos afectados directo e indirectamente de las particiones de los poderes de estos dos señores, sin ir a ver lo que son los acuerdos internacionales, por ejemplo, el Acuerdo de Basilea, donde se divide la isla en dos partes y cada uno con su zona de influencia. El acuerdo es fruto de la guerra de sucesión española y de la dominación de los Borbones, de la división de los Borbones en dos familias, una que se queda en Francia y la otra que pasa a gobernar España. Así que de un problema muy lejano, estamos hablando del continente europeo, los afectados fuimos nosotros y los hermanos de al lado. A este punto, si nos fijamos un momento, estamos hablando de factores anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y allí surge espontánea una pregunta. ¿Todavía vale la pena hablar de geopolítica? La geopolítica es algo actual. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque cambiaron notablemente los factores. Por ejemplo, ya ahora el poder de un ejército como cantidad de hombres no es tan significativo como la posibilidad de mover estos hombres, el transporte de los hombres, la logística, que es muy importante. Y también el poder de las armas. Lo estamos viendo con la guerra de Rusia con Ucrania, pero también lo estamos viendo con el movimiento resurgista de Hamas en Palestina, en la Franja de Gaza en este caso, versus los israelíes. El poder de la guerrilla no es el mismo del poder de un ejército organizado con armas mucho más avanzadas, aunque la guerrilla pueda tener armas que lleguen de otra parte del mundo y que puedan competir en el territorio. Y de último está un factor sumamente interesante que es el poder de las comunicaciones. O sea, transmitir tus ideas. Fíjense en este concepto de las comunicaciones. En el siglo
pasado, hasta el siglo pasado, un embajador de Estados Unidos tenía que ser ratificado por el Senado. ¿Por qué? Porque este embajador iba a representar el poder de Estados Unidos en un país extranjero, probablemente o posiblemente muy lejano a su madre patria. Y las comunicaciones no eran buenas. Una carta tenía que cruzar océanos, mares, tierras, para llegar a manos del presidente de Estados Unidos o del ministro de Exterior de Estados Unidos. Y pasaban otros meses para que llegara la respuesta. Así que en condiciones particulares, lo que el ministro plenipotenciario, el embajador, tenía que poder hablar de verdad a nombre de Estados Unidos. Por lo tanto, tenía que ser confiable por el Senado. Hoy en día los embajadores son carteros de alta gama, porque lo único que hacen es representar los intereses económicos de los países, intervenir en recepciones, mostrarse, pero ya no tienen un poder decisional propio porque están a distancia de un bit, de un teléfono celular, de un mensaje de WhatsApp, del tap dance, que es el sistema de decodificación a 128, 256 bits, la última versión de Estados Unidos, por los famosos teléfonos de seguridad, en este caso, teléfonos cifrados, que le permite de una vez saber qué piensa el presidente y decirlo inmediatamente en una conferencia, en un tratado y cosas así. Así que las comunicaciones inciden notablemente en la reubicación de lo que es el concepto de geopolítica. Y allí surge, lo que estábamos hablando hace un momentico, una nueva disciplina, que ya no es el impacto político sobre el territorio político de poderío militar, en este caso, sino el impacto de la economía sobre el territorio y el planeta. Viendo lo que dice Edward Luttwak, las inversiones de capital para la industria proveído guiada por el Estado son equivalentes al poder del arma de fuego y a las bases militares. Eh, Le hago una pequeña correlación fuera de... ¿Han ido alguna vez a una plaza comercial aquí en República Dominicana? ¿Se han fijado que la mayoría de las tiendas no son de poder dominicano? Tú vas y te encuentras Benetton, Stefanel, que son italianas, te encuentras el café Illy, el café de otros tipos, etcétera. Va y encuentras Starbucks, una forma de colonización norteamericana. Te encuentras Forever 21, Zara, etcétera, etcétera, etcétera. Bulgari como grandes prendas y todo. Y todo esto son tiendas extranjeras que llegan a nosotros. No es una invasión armada, es una invasión pacífica comercial. Y lo mismo pasa con la invasión de los hermanos de la República de al lado, que vienen aquí en búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Ya no es la invasión de los haitianos con armas para invadir nuestro territorio, es una invasión pacífica aún más peligrosa de la anterior, pero más peligrosa aún es la de China, que veremos más adelante el porqué. Igual como la invasión venezolana del territorio en búsqueda de mejores condiciones. Todo esto son factores de migraciones que entran dentro de los estudios de la geoeconomía. Y más recientemente tenemos que hablar de geopolítica ecológica o geoecología política, independientemente, los dos son prácticamente conceptos similares, que estudia las relaciones, pero en la óptica del medio ambiente. Y es una disciplina que está teniendo mucho auge hoy en día, principalmente gracias a la égida, el patrocinio de las Naciones Unidas. Otro de los factores a tomar en cuenta son, en el ámbito de la geoeconomía, la liberalización de los mercados, o sea, los tratados de libre comercio que existen entre diferentes países, normalmente cercanos, que intercambian y permiten la libre circulación de materias primas y de productos también. Y esto conlleva también la migración de
fábricas, puntos de construcción, etcétera, a países donde la mano de obra es más económica para abaratar los costos y poder introducirse en mercados nuevos o mantenerse en los mercados viejos. Como pueden notar en este mapa, no está muy actualizado, pero no hay grandes cambios. A lo mejor hay algún pedacito más que se pegó a la comunidad europea, que esta crece como un imperio hoy en día, y ya es prácticamente un imperio. Hay un error en el mapa, ya Inglaterra no es parte de la comunidad europea, ya no tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea, aunque con la recién victoria del Partido Laborista es probable que haya un reacercamiento a la comunidad europea. Ya el nuevo primer ministro lo dijo, que iba a entablar nuevas relaciones con los vecinos europeos. Y esto va de nuevo a reforzar el poder. Pero a estos acuerdos económicos se suman también los acuerdos militares de soporte, de apoyo, etcétera. Y allí tenemos los mismos bloques clásicos de Guerra Fría, son los detalles de la Guerra Fría, la NATO por un lado, con los Estados Unidos y sus aliados, y el Pacto de Varsovia, que ya no existe como pacto, pero que mantiene Rusia apoyando a algunos de los países aliados y buscando más aliados, con la entrada por bajito y por calladito, así, de China, que busca introducirse en este bloque, pero que lo está haciendo de una forma muy inteligente, puntando más al aspecto económico y menos al aspecto de fuerza física, de fuerza bruta. Esto, pero sin dejar de invertir en armamento. Le hago presente que la Marina que más está creciendo, la Fuerza Naval, que más está creciendo en los últimos 15 años, es exactamente la Fuerza China, que de 0 portaaviones pasaron a tener 3 operativos y 3 en construcción. O sea que están sobrepasando a todos los países europeos, Rusia incluida, y están solamente por detrás de Estados Unidos. No entro en el detalle de la calidad de estos portaaviones, del verdadero poder de estos portaaviones. Estamos conscientes que no se acercan ni a la mitad de un portaavión de Estados Unidos, pero como sea, tienen el poder de armar bifulca con todos sus vecinos y también con todos los países europeos y tienen la de ganar. Así que esto hay que analizarlo un momento si estamos hablando de fuerza bruta. Y aquí entramos en otra temática propia de la geoeconomía para entender mejor este concepto. Y si vamos a analizar lo que son los productos internos brutos o los facturados de países y corporaciones comerciales, nos damos cuenta que los primeros 9 puestos de facturado son ocupados por países, por gobiernos. Pero en el puesto número 10 no tenemos un gobierno. Walmart, la corporación minorista de Estados Unidos, expandida en casi todo el mundo, es el 10º poder económico del mundo. O sea, Walmart tiene un facturado más grande del Producto Interno Bruto anual de España, de Australia, de los Países Bajos, de Corea, etcétera. Y después tenemos un montón de empresas chinas metidas en el medio. Y le recuerdo que la empresa china no es una empresa privada, aunque se vendan como empresa privada, porque todas las empresas chinas de una u otra forma responden al gobierno y aportan recursos al gobierno chino. Y del gobierno chino reciben también recursos para poderse expandir y crecer. Y allí uno se pide, ya, mira México dónde está, en el punto número 19, y tiene 4 corporaciones por arriba, 5 corporaciones por arriba. ¿Y República Dominicana? Nosotros estamos o estábamos, creo que mejoramos un pelito de un par de puestos, pero estábamos al momento de este levantamiento en el puesto 278, junto con todos los países en vía de desarrollo del mundo y con algunos países subdesarrollados. Lo único que puede darnos gusto es que respecto a los boricuas le llevamos una cuantas posiciones, o sea, Puerto Rico está un pelito más abajo de nosotros. Eh, Obviamente esto se debe a la poca intervención de Estados Unidos, pocas relaciones, etcétera, y sobre todo al hecho que es un territorio libre
asociado a Estados Unidos y no es un estado perteneciente a Estados Unidos. Si lo vamos a analizar de otra forma, podemos ver que 8 multimillonarios tienen el mismo, valen lo mismo que ciento y algo países del mundo, o más o menos la mitad de la población del mundo, principalmente la mitad más pobre. Y esto es algo que tiene que hacernos reflexionar. Fíjense, los nombres son todos norteamericanos, menos uno, Amancio Ortega, que es el dueño de Zara, del grupo empresarial Zara, Corte Inglés, etc. El, lógico, faltan algunos más, hay más que meterle, porque por ejemplo, le falta Elon Musk y algunos extra. Con todo, son nombres muy conocidos. Y sus empresas son de verdad un poderío económico que vale mucho más de un país. La noticia de hoy, un fallo perdón, Bill Gates, no me quiera mal por esto, pero un fallo de un sistema de protección de Microsoft puso en tilt medio mundo. Y me permito recordarle que cuando WhatsApp dejó de funcionar junto con Instagram y, ¿cómo se llama la otra? Y Facebook, Mark Zuckerberg, entre paréntesis, todo el mundo se revoltió y dijo, ¿qué está pasando? Estamos incomunicados, Dios mío, fue una crisis hasta psicológica para algunos, porque hay gente que dio de cabeza, que tenía una reunión, que tenía una videollamada, que tenía eso, que tenía lo otro, y nadie podía comunicarse. Fue como volver a la edad de la piedra, a la edad media, de golpe, sin estar preparado para esto. Es el gran poder, además del poder económico, que tienen estas empresas. Y de allí vamos a otro enfoque geoeconómico. La zona de producción, fruto de los acuerdos internacionales, cambian de lugar, se mueven en la búsqueda de mercados laborales, perdonen, más receptivos. Mercados laborales donde el costo de la mano de obra sea mucho más barato. Esto le permite, como estábamos diciendo en su momento, reducir costos. Y vamos a notar que Norteamérica se apoya en su vecino pobre de abajo, México, mandando sus empresas a producir en México para reimportar en Estados Unidos. No me voy tan lejos. Creo que todos ustedes escucharon hablar de la marca de vehículo Jeep. Jeep pertenece junto con Dodge y Chrysler al grupo Chrysler, que ahora pertenece al grupo Fiat Stellantis, que es un grupo ítalo-francés en este momento con la fusión con GMA. Las fábricas de los Jeep y de los Dodge están todas en México y ensamblan piezas que se producen en China, en Taiwán, en Singapur, en Sumatra y en otros países donde se delega la producción de las piezas menos nobles y no se transfiere la tecnología de producción, solamente se transfiere la parte limitada de la tecnología para producir una pieza, no para ensamblar el vehículo entero. Europa hace lo mismo, pero se va un pelito más lejos porque no tiene nada interesante cerca como tiene Estados Unidos con México. Pero fíjense cómo todos están mirando a dónde. A la India y a China. Hasta Japón, que era el dueño de los mercados y de la producción de mala calidad en los años 70, se transforma en líder en el control de calidad y empieza a mandar sus producciones a China. A China por un lado y también al sureste asiático, lo que es Vietnam, Indochina, etc. Y fíjense, es tan grande este desplazamiento que la misma China subappalta sus trabajos a países y la India también subappalta sus trabajos a países más pobres. De manera tal que tenemos una subtransferencia de tecnología para incentivar la producción de países pobres que necesitan, donde el costo de la vida es aún más económico del costo de la vida barato que hay en China.
Todos estos movimientos hacen que el poder económico de Estados Unidos en la actualidad se proyecte al 2030 con una disminución notable que correspondería al poder económico del 2011 que tenía China. Y China, junto con la India, son los únicos dos países que proyectan un crecimiento muy grande de, estamos hablando millones de dólares, con relación a su Producto Interno Bruto. ¿Y cómo lo logró China todo esto? Porque esta es la parte importante. China se inventó una nueva forma de comercio. China empezó a crear dos grandes rutas de sus productos. La franja, que es la ruta marítima, y la ruta de la seda, que es la ruta terrestre. Ambas rutas, bueno, la ruta de la seda es un revival, una reminiscencia de la famosa ruta de la seda, de la tela de costura, de ropa, de la seda, del tiempo de Marco Polo, estamos hablando 1200, 1300 después de Cristo, con los primeros viajes de los europeos hacia el Extremo Oriente, hasta la puerta del Khan, en este caso, del Gran Khan. Pero, ¿qué hizo China para potenciar esta infraestructura, esta gran red? Creó puntos nodales de distribución, adquirió terrenos, por ejemplo, en Perú se construyó un puerto entero, en Zeeburg rescató, en Holanda rescató un puerto también para sus propias naves y tiene un acuerdo de exclusividad con el puerto de Valencia para recibir sus productos y difundirlo, tanto abajo para África como también arriba para Francia y el resto de Europa. Y en esta ruta ponen puntos nodales, tanto vía tierra como vía marítima, para poder expandirse a mancha de aceite y ocupar todos los mercados posibles e imaginables. Como último elemento de estas series de ideas geoeconómicas, vamos a analizar este aspecto, el uso del cemento en los últimos años. Desde el 2011 al 2013, China gastó 6.6 gigatoneladas, de cemento, mientras que Estados Unidos en todo el siglo pasado, del 1900 al 2000, logró gastar solo 4.5 gigatoneladas. Esta inversión en cemento se transforma en creación de una base logística para proyectar su poder económico. Estamos hablando de construcción de puertos, autovías, puentes, que evitan dar vuelta a partes, istmo, conectan islas, etc., para que el transporte sea más rápido y veloz y permita el movimiento de mercancías hacia los mercados de la exportación. En el ámbito académico, después, como último dato en este aspecto, podemos ver que en el 2014 Estados Unidos fue desplazado del primer lugar por número de patentes. Estos son datos referibles en Internet por la misma Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la que controla las patentes mundiales. Ahora, ¿qué significa liderar el mercado de las patentes, liderar las patentes? Significa que ya tú no dependes del invento de otro que tú pagas para poderlo producir, sino que eres dueño de tu propio invento y esto puede ser producido por otro que te van a pagar para ello poderlo hacer y usar. Esto da poder, es un poder muy grande, tanto en el ámbito del desarrollo intelectual de los países, lo que significa un gran desarrollo de estudios universitarios, de doctorado de investigación, etcétera, pero también de poder económico, porque esto significa que hay empresas que están produciendo algo novedoso que los otros necesitan y van a comprar. Y no lo van a comprar por una cuestión de precio, no es una mala copia, sino lo van a comprar porque son lo único, tú eres el único que lo tiene. Esto hace que China sea un gran dragón que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y este poder económico nace del poder del Estado
el Partido Comunista Chino, que respalda sus empresas y la proyecta hacia afuera. Ninguno de ustedes se hizo alguna vez la pregunta, ¿cómo es que llega un chino de China con cuarto suficiente para abrir un negocio aquí? Y se trae toda la familia a la aventura. Pero eso no se ha visto nunca. Tú vas a explorar el mercado, una cosa a la otra. No, allí llegaron colonizándonos. Y no solo nos colonizaron, sino que también desplazaron nuestra propia marca del mercado nacional. Un ejemplo simple. Antes tú encontrabas, camino al sur, toda una serie de pollo rey que dominaban en la zona. Victorina casi no estaba apareciendo. Y hoy en día tú no encuentras un pollo rey que no sea creo en el este hay uno y en la ciudad colonial hay otro. Y están vacíos. Para no hablar de Victorina, que prácticamente desapareció, Pollo Victorina casi desapareció del mercado. Lo único que lograron resistir un chin son Kentucky Fried Chicken, que son los colonizadores norteamericanos. Pero lo demás es picapollo. Y miren cómo entran con un producto tan simple, pollo sazonado frito, y empiezan a poner en el mismo picapollo a evolucionar y a introducir su cultura. Así que ya tú encuentras el picapollo, no es solo el picapollo simple con los muslitos de pollo, la pechorina, la papa frita y le meten los tostones porque es para nosotros, obviamente, pero empieza a tener chosuey, chofán, pollo agridulce, cerdo asado y cosas que descubrí hace poco, hasta empiezan a ser platos muy típicos, muy propios de la cultura china. Por ejemplo, el wonton y dumping, etcétera, al vapor frito. Y tú empiezas a decir, bueno, señores, ya no es un picapollo de comida callejera, ya es un restaurante completo, pero a precios accesibles, donde comía dos personas con este mismo valor económico, ahora como una familia de seis. El otro día me llegó por correo una oferta económica exactamente de Vitorina, donde me daban un picapollo grande de 6 piezas por 800, 900 pesos. Y dije, cónchale, pero piénsalo un momento, con 300 pesos yo compro un picapollo grande donde lo chino y comen 4 gente o 3 gente. Con 900 pesos compro 3 picapollo grandes. Comemos para darnos una altura que vamos a explotar. Y así están haciendo también con el pescado frito, con el pollo horneado y todo. Eh, es una visión de mercado totalmente diferente, una nueva forma de colonizar. Pero lo bonito es que esto lo están haciendo en todo el mundo, ¿eh? No hay país que se libera de esta penetración china. Es la nueva forma de colonizar. Y a este punto surge otra pregunta. ¿Qué peligro representa todo esto? Esta gran competencia geoeconómica entre poderes comerciales, grandes firmas, grandes empresas, etc. Y aquí entra en juego lo que es la geopolítica ecológica. Porque si vamos a analizar un momento esta gráfica de la izquierda, podemos ver que los primeros 3 héroes de los slides anteriores, China, Estados Unidos e India, la Unión Europea está exactamente entre la India y Rusia. Son los 3 grandes contaminantes del planeta. Son los 3 países que más emisiones de dióxido de carbono o anhídrido carbónico hacen en el mundo. Y esta, perdone, no es una casualidad. De todos estos análisis que termina en este punto, la contaminación, es que nace la idea de la geopolítica ecológica, que busca analizar lo que es la sobreexplotación de los recursos
y analizar también lo que es la injusticia ambiental, donde los países más ricos son los que más contaminan y hacen daño a los países más pobres. Pero compran bonos de carbono para no tener que pagar sanciones a los países pobres, generando en ellos una deuda hacia el planeta, intentando resolver los problemas económicos que estos países subdesarrollados tienen. Y esto es casi un absurdo de nuestra realidad mundial. Y no vale la pena recordar que todo este proceso de contaminación conlleva un cambio ambiental, un cambio medioambiental, que está directamente relacionado con lo que son los procesos sociales en general, pero sobre todo las líneas políticas definidas por los diferentes gobiernos. Y aquí empezamos a analizar y a definir exactamente lo que es la geopolítica ecológica. Tomando una definición a caso, podemos decir que es un campo relativamente nuevo que se ha vuelto cada vez más importante a medida que los problemas ambientales se vuelvan más urgentes. El elemento más interesante de todo esto es que esta idea de geopolítica, esta rama de la geopolítica, nace con el amparo de la Organización de las Naciones Unidas y busca involucrar de igual manera a todos los países en mesas de diálogo y de análisis. Allí podemos empezar a ver cuáles son los ámbitos de la geopolítica ecológica. Y podemos empezar a ver, por ejemplo, como primer aspecto, la disputa por recursos naturales. Vamos a ver el mapa aquí al lado. ¿Ven todos estos punticos rojos? Todo esto son discusiones relacionadas al compartir recursos naturales entre diferentes países del mundo. Fíjense cómo toda la zona del Medio Oeste, del Medio Oriente, perdonen, está marcada, como las zonas del Cuerno de África está marcada. Todos los países aquí, desde la India, los colotomales, etcétera, toda la parte del el lejano oriente y el sureste asiático, pero hay un puntico aquí. Este puntico que está aquí es el conflicto reciente que tuvimos con Haití con relación al el río de Javón o río Masacre, dependiendo del idioma como tú lo quieras llamar. Estos conflictos son estudiados dentro del ámbito de la geopolítica ecológica para buscar soluciones a esto, soluciones basadas en el diálogo. Perdón. Otro enfoque importante de la geopolítica ecológica son la definición y evaluación de la política climática de los diferentes países. Y esto puede llevar a grandes logros consensuados entre los poderes económicos para reducir el impacto ambiental de la competencia económica que hay entre ellos. No vale que decir que grandes acuerdos tipo el Río de Janeiro, el protocolo de Kioto, el de Montreal, el de París del 2015, tuvieron un impacto notable en los límites de los posibles, obviamente, en la salvaguardia del planeta. Y no podemos dejar al lado comprender que existen movimientos radicales medioambientales que buscan proteger hasta el extremo el medio ambiente. Y entenderlos puede portarnos a dialogar con ellos para encontrar puntos de acuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, al Sierra Club de Estados Unidos, que son terroristas medioambientales, son los que plantan clavos en los árboles para que cuando lo van a cortar con motosierras
el clavo rompa la cadena y la cadena saltando de la motosierra mate a todos los que están cortando los árboles alrededor. Esto honestamente no es muy humanista, pero ellos consideran que respetar al árbol es más importante que respetar la vida de quien está matando al árbol, de lo está cortando. Y después están también en Europa y expandido ya en Estados Unidos y en otros países los PETA, que luchan principalmente contra el uso de las pieles de animales. Son aquellos famosos que andan dando vuelta por la calle desnudos y también que cogen lata de pintura y la tiran encima de las obras de arte, que más que un grupo ecologista me parece más un grupo vandálico, porque no es la forma de enfocar el problema así. Me da tanto la idea del hombre que para hacer una maldad a la mujer se muchó su órgano reproductivo. O sea, también la mujer pudo haber dicho, hay 10 millones de hombres más alrededor de mí que pueden satisfacerme, tú te quedas sin pita y sin flauta. Y por otro lado, también están los movimientos ambientalistas con los cuales uno puede dialogar. Por ejemplo, Greenpeace, que últimamente se está transformando en un movimiento de diálogo y de acercamiento. Y también tenemos el WWF, el World Faction perdón, se me enredó la lengua, el Fondo Mundial para la Salvaguardia de la Vida Silvestre. Cuando se me desenreda la lengua se lo voy a decir el significado de la sigla en inglés. También este es un factor de geopolítica ecológica. Y todo esto se hace bajo la acción, el amparo de la ONU. La ONU que empezó a organizar conferencias sobre el cambio climático desde 1992, pero estas tienen un trastorno histórico, una raíz histórica mucho más antigua, prácticamente 30 y pico de años, 40 y pico de años atrás. Y todo lo que la ONU analiza en este caso no es solo y únicamente el factor climático de por sí, sino todos los factores naturales. Así que estamos hablando de temblores de tierra y también de erupciones volcánicas. Después hablaremos un pelito de estas. Y uno me podrá decir, pero Paolo, los temblores de tierra y sobre todo las erupciones volcánicas son fenómenos naturales que no pueden ser controlados. Sí, pero por lo menos las erupciones volcánicas son factores contaminantes porque echan a la atmósfera una gran cantidad de dióxido de carbono y de pulvíscolo, cenizas, etcétera, que contribuyen al innalzamiento de la temperatura del aire y del planeta. O sea, incrementan también lo que es el efecto invernadero. Y de allí podemos empezar a analizar cuándo nacen las cumbres. Y la cumbre nacen gracias a este señor que está recibiendo una medalla, el premio de Freedom Medal, Freedom Presidential Medal del presidente de Estados Unidos, por sus aportes. Este señor se llama Charles Kelly y podríamos decir casi como una locura, empezó a hacer mediciones del CO2, del dióxido de carbono en la atmósfera en el 1958, en un lugar donde no hay contaminación, en la ladera del Mauna Loa, que es uno de los volcanes activos de Hawái. En este caso está exactamente en la isla principal de Hawái. El, eh, y el señor descubrió que la medición del CO2 en un lugar donde no habría tenido que haber, estaba aumentando. Sí había y estaba aumentando. Esto revolucionó la visión de los científicos porque hasta la época todo el mundo pensaba que tanto los grandes océanos, los mares y sobre todo los pulmones verdes del planeta, las grandes forestas tipo la foresta amazónica, la foresta ecuatorial de África y toda la foresta del sureste asiático, eran suficientes pulmones para purificar el aire y absorber el dióxido de carbono. Charles Kelly fue el primero que dijo, no señores, no está pasando esto. Y, bueno, alguno podría pedirse, ¿qué diablos son estas dos imágenes que están aquí?
Estas dos imágenes la puse allí porque tiene referencia con una película que tenía una parte de ella ambientada exactamente donde está el observatorio astronómico y el observatorio solar del Mauna Loa. La batalla es Battleship, nave de batalla, que hablaba de una invasión aliena, etcétera. Y la idea de los alienos era utilizar, de lo alienígena, era utilizar estos observatorios, los dos, el astronómico como también el observatorio de las actividades solares, para transmitir un mensaje a su planeta para que mandaran más naves espaciales para colonizar el nuestro. Otra versión de geopolítica también, pero este punto geopolítica espacial que no está tan lejos de la realidad sí, o del posible futuro, si vamos a pensar que todos los países están invirtiendo en la creación de fuerzas de combate espaciales. Tanto Estados Unidos tiene una nueva rama, pero también aquí creamos una primera rama, un primer inicio, en la República Dominicana, un primer inicio de una fuerza espacial. Recuérdense el movimiento de tener nuestros propios satélites para observación meteorológica y no tener que depender, y telecomunicaciones, y no tener que depender de lo de Estados Unidos o de otros países. Y los pronósticos que hizo el señor Kelly en el 58 se confirmaron una década más tarde. Los niveles de CO2 estaban aumentando de forma bárbara. Y allí los científicos empezaron a estudiar este fenómeno y a ver las consecuencias de este fenómeno. Pero todo esto se quedó entre los científicos. En las universidades, yo me recuerdo en los años 90, cuando estaba haciendo mi doctorado, tanto el doctorado de grado como el de posgrado en Italia y en Inglaterra, habían círculos de personas, mesas de estudio donde se analizaban estos aspectos, se analizaban estas mediciones, se estudiaban la corriente de aire y en mi ámbito como geólogo marino, las corrientes marinas para analizar la difusión de los contaminantes, pero era algo limitado al ambiente universitario, no salía de allí. Nosotros como científicos no hablábamos de esto ni en casa. Y esto era muy preocupante en cierto aspecto. Hasta que apareció este hombre. Algunos ya lo conocen. Para los que no lo conozcan, se lo presento formalmente. Él es el señor Al Gore. Fue el vicepresidente de Bill Clinton en los años anteriores al 2000, durante el gobierno Clinton. Y en el 2000 se tiró, 2000-2001, se postuló a presidente de Estados Unidos compitiendo contra George W. Bush. Lástima para él, fue tumbado, perdió las elecciones. Dice que hubo trampa con el conteo de los votos de California. El gobernador de California era Ted Bush, el hermano del candidato presidencial, así que no es de excluir que haya podido haber alguna trampa o a lo mejor algún algoritmo raro que haya cambiado los votos de la gente. Y cualquier referencia local es puramente casual. Está solo en la mente de ustedes. Y se recicló. Se recicló ¿cómo? Empezando a hablar de medio ambiente. Se transformó en un paladín de las problemáticas medioambientales. Y en el 2006 produjo con su dinero y buscando financiamientos externos, pero garantizándolo él como persona, un documental informativo sobre el cambio climático y el efecto invernadero. Este documental tuvo una difusión que ni este señor se imaginaba. Se llamaba Una verdad incómoda. Al Gore empezó a explicar de una manera que el Teddy Archer de Estados Unidos y el John Smith de Inglaterra, el Mario Pérez nuestro, pudieran entender. El hombre de la calle empezó a entender esta problemática y a sentirla como propia. Para esta labor de difusión del conocimiento,
Al Gore fue galardonado en el 2007 con el Premio Nobel por la Paz. En detalle, el efecto invernadero no es nada más que la imposibilidad de el calor producido por los rayos solares que inciden sobre la Tierra de salirse de la Tierra. Tienen presente los invernaderos que tenemos en las lomas y en los campos nuestros, que son plásticos transparentes que permiten, en algunos casos oscuros, negros, que absorben los rayos solares y elevan la temperatura bajo esta tienda, bajo esta eh, protección. Y esto permite que los vegetales crezcan más rápido, se reproduzcan de fruto fuera de clima, fuera de tiempo, por ejemplo, fuera de estación. Imaginen este incremento de temperatura en una parcela de tierra expandido a nivel planetario, porque el efecto de la cortina plástica del invernadero lo hace la atmósfera entera a través de l'incremento della CO2 y sobre todo la presencia de partículas microscópicas en el aire que que reflejan los rayos solares y no permiten que escapen, sino que lo devuelven a la Tierra, creando una especie de movimiento a zigzag, donde el rayo se refleja, se deflete, se refleja, se deflete, manteniendo el calor dentro de la capa de la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa cuando se inalza la temperatura de un planeta? Tenemos dos grandes problemas: cambio climático y disminución de agua. Parte por el efecto del cambio climático, parte por el efecto del inalzamiento de los océanos que conlleva una invasión de agua marina de los acuíferos. Por lo tanto, se pierde agua potable. Todo esto se suele llamar definir con una sola palabra, que es calentamiento global. El calentamiento global es el fruto directo del poder económico, vamos a decir así, de la parte de lucha económica entre las superpotencias, los países y las empresas. Porque son los que contaminan en este caso, privilegiando más el beneficio a lo que es el respeto del medio ambiente, buscando soluciones económicas para incrementar la producción en lugar de buscar soluciones, entre comillas, satisfactorias y sostenibles sobre todo. Y aquí entra en juego uno de los aspectos fundamentales, uno de los ámbitos fundamentales de la geopolítica ecológica, que es propiciar el desarrollo sostenible de los países y las comunidades, asegurar la resiliencia de las comunidades hacia el cambio climático y hacia el respeto del medio ambiente. Y esto significa, sobre todo, concientizar y educar para que haya un cambio de prácticas, tanto en las prácticas de la agricultura, que sean más sostenibles, como también en prácticas de botar la basura, incentivando lo que es el reciclaje, que es también un aspecto muy interesante de los enfoques de la geoecología o geopolítica ecológica. Y para dar una pequeña panorámica, ideas de lo que estamos hablando, y entender que todo esto todavía no es suficiente, quiero mostrarle un par de imágenes, algunas muy recientes, otras que están radicadas en nuestra memoria, principalmente nosotros que tenemos un par de añitos más. La primera imagen es la erupción del volcán Etna de hace 2 o 3 días. La columna de ceniza que ustedes ven en la imagen a la izquierda alcanzó los 6 kilómetros en la atmósfera. Los modelos matemáticos prevén que, por efecto de los vientos, esta ceniza vayan a cubrir parte de Francia y España y lleguen hasta Alemania e Inglaterra por el otro lado, llegando después a cruzar el Mediterráneo
y cubrir parte de Tunisia, Algeria y Marruecos. Estamos hablando de una buena nube de ceniza que, además del factor de la erupción, va a incrementar el factor de contaminación. La imagen de al lado es una erupción aún más espantosa, es más que una erupción, estamos hablando de la explosión de la caldera de un volcán, en este caso el volcán el Krakatoa, en el sureste asiático, cerca de Sumatra, que en el 1883 explotó totalmente. La isla donde estaba el volcán se hundió. Modelo lo que pasó, según los expertos, en la edad casi prehistórica con Santorini, al frente de Grecia, la famosa Atlántida, perdida, y explotó y se inundó de agua, pero eruptó y expulsó una cantidad de gases y gases venenosos y también cenizas que alcanzó una altura de más de 11 kilómetros en la atmósfera. Solo para darle una idea de qué significa esta altura, estamos hablando de llegar a la estratosfera, donde ni los aviones llegan. Hablar de 11 kilómetros de altura son 33.000 y pico de pies, que corresponde a la altura de algunos satélites. Y esto obviamente se expandió en todo el mundo. 6 meses después de la erupción del Krakatoa, Londres, que está exactamente de la otra parte del mundo, tenía en sus cielos la ceniza de la erupción del volcán. Y algo que viví yo directamente, que fue la explosión el colapso y explosión del reactor nuclear de Chernobyl en el 86, Rusia, ahora es Ucrania. La mancha amarilla que usted ven aquí es la difusión. Chernobyl está más o menos aquí, en este punto, donde está el cursor mío. La difusión de la radiación, bueno, está un poquito más acá, más cerca de donde está el punto rojo. Es la difusión de la partícula radioactiva, principalmente cesio, perdón, 84, y también uranio y plutonio, uranio 224, 225, 238 y plutonio. Fíjense cómo cruzaron toda Europa, llegando a Lambert, mi zona de Italia, que es esta, y llegaron del otro lado hasta Noruega y en algunos casos llegaron también hasta punticos por Inglaterra después de haber sido transportados por el aire. Y aquí podemos ver el impacto del desastre de Fukushima en Japón en el 2011, fruto del temblor que creó de Sumatra, el temblor de tierra, el terremoto de Sumatra, que creó un tsunami que rompió la represa de protección, la diga de protección de la central nuclear de Fukushima en Japón e inundó la central nuclear. Los resultados, junto con el temblor de tierra, provocaron grietas en el reactor que, para poder apagar la reacción a cadena, tuvieron que soltar toda el agua radioactiva que estaba en el reactor, intentando controlar la reacción, al mar y meter agua de mar directamente en el reactor para acelerar el enfriamiento del mismo. Un estudio del NOAA, el Centro de Huracanes de Estados Unidos, el Centro de Estudios Atmosféricos de Estados Unidos, determinó que, aunque hay dudas sobre esta imagen, determinó que la contaminación radioactiva cubrió el Océano Pacífico entero. Estamos hablando del océano más grande del mundo, como masa de agua, como distancia entre tierras, etc. Hay estudios hechos en la Universidad de Estado de Uruguay, en Santiago, que demostraron un alzamiento del cesio 84 en el agua meses después del el colapso del reactor de Fukushima. Frente a aspectos de este tipo, se necesita integrar un aspecto más o un enfoque más a lo que es la
geopolítica ecológica. Y este enfoque no es menos importante de todo lo demás que hemos visto, y es la coordinación de los diferentes países para actuar en conjunto. Y este movimiento que empieza en 1992 con la primera cumbre sobre el cambio climático, pasa por, como estábamos diciendo en su momento, una serie de logros súper importantes que son el acuerdo de eh, Río de Janeiro, del mismo 92, el COP1 de Berlín, el COP3 de Kioto en Japón, con el protocolo de Kioto que entró en vigencia después del 2005, pero que no fue aprobado por todos los países firmatarios, ratificado por todos los países firmatarios. Por ejemplo, el Senado de Estados Unidos no ratificó todavía el protocolo de Kioto. Lo estaba por hacer antes del primer gobierno Trump, pero Trump le echó agua por arriba y apagó el movimiento, diciendo que no iba a respaldar ya movimientos ambientalistas ni nada de esto, que su necesidad era producir más independientemente de lo que costaba. Pasando después por los grandes avances de Copenhague y sobre todo de la COP21 de París y llegando a la COP26 de Glasgow para terminar con lo que es la COP28, la última COP del 2023 en Dubái, que tuvieron una presencia masiva de jefes de Estado y de científicos y expertos para discutir todas las medidas que se tenían que tomar en conjunto, porque lo que pasa en mi país no se queda en mi país. Lo que es la contaminación del agua y la contaminación de la atmósfera y el innalzamiento de la temperatura del planeta, el cambio climático, afecta a todos los países por igual. Y allí nos encontramos que van a pagar todos, los pecadores, pero también los justos. De nada me sirve estar en un país que no tiene centrales nucleares si el país al lado tiene una central nuclear que explota y contamina todo lo que está a su alrededor, incluyendo mi país, que no quiero que se contamine, por esto no quiero centrales nucleares en mi territorio. Así que la función de las Naciones Unidas en este caso es sumamente importante. Y el último gran logro que vamos a tomar en cuenta es la Agenda 2030, donde, fíjense un momento, los aspectos guionados, estamos hablando en este caso de hambre cero, salud, agua limpia, energía accesible, industria, infraestructura, innovación, ciudades y comunidades sostenibles, producción responsable, acciones para el clima, vida submarina, ecosistema terrestre y alianzas para lograr los objetivos. Todo esto son 11, perdón, objetivos de 17 que tienen relación con el medio ambiente. Perdonen si es poco. Estos son los alcances de la geopolítica ecológica. Antes todo el mundo habría empezado a hablar de desarrollo, invertir más, producir más, sacar más beneficio, redistribuir los beneficios. No, 11 de 17 enfocan en el respeto y la salvaguardia del planeta como un elemento fundamental para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Así que, en conclusión, sí, me dilaté de 15 minutos. Cuatro grandes aspectos. La geopolítica ecológica es una herramienta esencial para poder comprender nuestro mundo, el mundo actual, para comprender que tenemos que distribuir los recursos naturales, que tenemos que enfrentar el cambio climático, que tenemos que definir políticas ambientales multilaterales, o sea, que involucran diferentes países, y que esto significa que en cada embajada tenemos que tener un representante medioambiental. Ya no es interesante tener un representante militar, lógico. Esto no significa que no tengamos que tenerlo, porque tenemos que defender nuestros intereses como país desde un punto de vista de geopolítica tradicional. Pero tenemos que abrirnos a una geopolítica ecológica donde
tenemos que entender que lo que pasa en el país de al lado nos afecta a nosotros directamente. Además de esto, tenemos que entender que la geopolítica ecológica nos ayuda a identificar riesgos y oportunidades frente al cambio climático. Por lo tanto, nos permite desarrollar estrategias en conjunto que puedan luchar contra esto. Y nos permite ser una herramienta súper valiosa en lo que es la promoción de la justicia ambiental, de proteger los países más pobres o más subdesarrollados frente a los ataques ecológicos de los países más desarrollados, que vienen aquí a producir sus productos, dejando a nosotros la contaminación del suelo y la mayor parte de la contaminación del agua y del aire. Y de último, permite construir un futuro más sostenible, que es lo que estamos viendo analizando rápidamente los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y con esto ya yo no tengo garganta, señores, me queda únicamente darle las gracias por su cortés atención y voy a reactivar sus micrófonos para que puedan compartir sus inquietudes. Permítame un segundo mientras piensan si tienen preguntas, etcétera. Gracias, sí, Carlos Lima es mexicano. Tiene razón, esto fue un error mío. Estoy mirando en el chat lo que habían aportado durante la conferencia. Usa prima Charles Kelling. Señores, es la doble cara del poder. Cuando tú tienes los recursos económicos, los recursos industriales, los recursos sociales y el poderío militar de Estados Unidos, puedes hacer lo que te da la maldita gana y nadie se mete contigo. Igual pasa con China, ¿eh? China está por el mismo camino de Estados Unidos en este momento. Y como dije, se le enviará a Franklin y a los demás la grabación de la conferencia. Será compartida vía un link de WhatsApp eh, para que todos lo puedan ver, perdón, un link de YouTube para que todos la puedan ver. Hay que ver si la vamos a colgar en el canal de YouTube de de la universidad o en mi canal directo y yo les voy a compartir el link. Ahora, para no hacerlo muy pesado, vista la hora, el hecho que es viernes, que todos estamos agotados, voy a